Mi nombre es Miriam Córdoba y el día de hoy voy a hablarles sobre las tablas de frecuencia y sus respectivas gráficas. Las tablas de frecuencia son una herramienta de la estadística que permite ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos. Existen dos tipos de tablas de frecuencia: las tablas de frecuencia de datos no agrupados, que se utilizan generalmente cuando la muestra es muy pequeña y da a conocer los datos en crudo, mejor dicho, cómo se obtuvieron de la muestra; y las tablas de frecuencia de datos agrupados, que se utilizan cuando la muestra o la población es demasiado grande y se quieren dar a conocer los datos de una manera más organizada. Las tablas de frecuencia están compuestas por los datos tomados de la muestra, la frecuencia absoluta, que muestra las veces en que se repiten cada una de las variables, la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma igual o menor de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que es la misma frecuencia acumulada pero expresada en porcentaje, y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma igual o menor de la frecuencia relativa. Tenemos los tipos de gráficos, en los cuales los principales encontramos el gráfico de líneas, el gráfico de línea compuesto, el gráfico de barras, el gráficos sectoriales o más conocidos como gráficos de pastel, los histogramas de frecuencia, los polígonos de frecuencia y los histogramas de frecuencia acumulada. A continuación, les daré a conocer unos ejemplos de cómo se realiza la tabulación de la frecuencia y cómo se realiza el análisis de las gráficas. Tenemos el siguiente ejercicio en el cual nos dan unos datos que corresponden a las edades de unos niños. Entonces, esto correspondería a una tabla de frecuencias no agrupada. Pasamos a realizar la tabla de frecuencias agrupadas, en la cual tenemos en la primera columna la variable, que es la de los niños organizada de menor a mayor. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite la variable, y la frecuencia relativa, que es el porcentaje a la cual equivale la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada, que es la suma igual o menor de la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma igual o menor de la frecuencia relativa. Después realizamos las gráficas correspondientes a nuestra tabla de frecuencia. Entonces tenemos una gráfica de barras, en la cual se da a conocer la frecuencia absoluta y la variable. Y por otro lado tenemos una gráfica de pastel, en el cual se da a conocer la frecuencia relativa de nuestro ejercicio. Como segundo ejercicio tenemos otra tabla donde nos dan a conocer las medidas de unos tornillos tomados al azar. Se realiza de la misma manera la tabla de frecuencia, entonces organizada la variable de menor a mayor, la frecuencia acumulada, pues el número de veces que se repite, y la frecuencia relativa, el porcentaje al cual equivale. Tenemos igualmente la gráfica de frecuencia, donde se da a conocer la frecuencia absoluta o el número de variables, y la gráfica de pastel, que da a conocer el porcentaje al cual equivale. En nuestro último ejercicio tenemos el análisis de una gráfica, donde nos dan a conocer el total de empleados de una empresa con su respectivo porcentaje. Entonces, para realizar la tabla de frecuencias, lo que hacemos es tomar la variable, en este caso equivaldría al cargo. Tenemos la frecuencia acumulada, que corresponde sacando el porcentaje al número de empleados. Tenemos la frecuencia relativa, que ya nos la muestra la gráfica, y la frecuencia acumulada, que es el número de veces que se repite la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa acumulada, que es la